Bien, vamos a terminar esta primera ronda de exposiciones con Alejandro Sánchez Gutiérrez, una ponencia Música en la virtualidad, características de la educación musical en el contexto de la virtualidad producto de la pandemia en la Escuela Profesional de Artes UNSA 2020-2021 bajo la perspectiva estudiantil. Mi tema de investigación es la música y la virtualidad, características de la educación musical en el contexto de la pandemia entre el año 2020 y 2021 por el COVID-19 en la Escuela Profesional de Artes de la UNSA. Para ponernos en contexto en el tema de la música y la virtualidad, primero nos remontamos al hecho de el incidente. La pandemia por productos del COVID-19 ha traído una serie de cambios muy drásticos y bruscos a lo largo de todo este proceso, tanto en la vida como nosotros la conocemos, como también en los diferentes ámbitos de la vida, como podría ser el ámbito educacional, el ámbito laboral y hasta en el ámbito social, dado que la manera en la que nos relacionamos ha sido muy diferente y se ha visto afectada en gran manera, bajo mi punto de vista. Los parámetros y todas las leyes y dictámenes que se dieron a lo largo de la pandemia nos han afectado de una u otra manera, y estoy seguro que a más de uno. Primeramente con el encierro, estoy seguro que por lo menos la mayoría de los auditores se ha sentido un poco extraña de alguna manera, la manera en cómo su vida ha cambiado de relacionarse en espacios públicos a estar encerrado bajo cuatro paredes, y pues las circunstancias han sido muy desconcertantes. Es entonces que, mientras revisaba un poco de literatura, encontré un informe de la CEPAL y la UNESCO en el año 2020, en la que detalla cómo una de las leyes preventivas ante el COVID-19 fue el cierre masivo de las escuelas y todos los institutos de educación a lo largo de 190 países. Es muy vasto el pensar en a todas las personas que han comprometido, a todo el mundo que ha afectado a esta pandemia. Y es entonces que vemos que la educación también ha sido muy afectada. Es por eso que en mi afán de poder comprender tanto mi situación como la situación de mis compañeros y todas las personas que hemos pasado por este proceso de virtualidad, me surgió la idea de reflexionar acerca de esto, en cómo se han llevado las clases virtuales, cómo ha sido todo este proceso virtual, los aciertos y desaciertos, en todas las características que debería tener la educación bajo un contexto de pandemia y de virtualidad, sobre todo. Entonces, empezaremos primeramente con el planteamiento del problema. ¿Qué es lo que yo quise estudiar? Bueno, primeramente, pensaba en la educación virtual como una fuente de oportunidades. Podemos pensar que la pandemia trajo muchos aspectos más negativos que positivos, tal vez, en algunos casos, o dependiendo del punto de vista de cada persona que pueda relacionarlo de una manera o no. Pero la verdad es que bajo el concepto de educación en general, vemos que las circunstancias han cambiado de maneras muy drásticas. Primeramente, bueno, quiero resaltar dos puntos importantes, que el primero sería los cambios en la vida cotidiana, cómo nosotros, no sé, tal vez, como ahora podemos tal vez venir al centro de estudios, recibir las clases en las aulas, cómo interactuamos con los maestros, y la retroalimentación también, que es algo muy importante, y también la metodología de enseñanza, cómo se han llevado las clases, cómo pasamos de aulas a Meets, a recibir información por medio de Tutic, tal vez, de PDFs, pero tal vez, no sé, faltaba una sensación más humana, el hecho de poder relacionarnos entre personas. Y a mi parecer, la música es un factor muy social y necesita de ese factor humano. Entonces, en medio de esa problemática, quería considerar qué características podría o debería tener esta educación musical
y los puntos más pertinentes que deberían ser obligatorios para que se lleven a cabo las clases de una manera adecuada, para que obviamente sea de beneficio para los alumnos. Y sobre todo, lo que también quiero contrastar es el impacto de las clases virtuales sobre las personas que han cursado por este proceso de virtualidad, en este caso los alumnos. Es entonces que nos surgen estas preguntas de investigación. Primeramente, la metodología virtual ha sido debidamente investigada, planteada, se han formulado bien las bases de la educación virtual para ser empleadas así de un cambio tan brusco de un día para el otro. Y también los cambios que ha supuesto todo este cambio de una metodología tradicional a una metodología virtual. Se han identificado todas las características, se han determinado todas las herramientas necesarias para llevar a cabo las clases. Han habido capacitaciones en los docentes, la percepción de los alumnos ha sido la correcta, la aceptación de los maestros ha sido la mejor. Todas esas características es lo que contemplamos dentro de este problema de investigación. Es entonces que bajo nuestros objetivos de investigación, primeramente está identificar todas estas características, estas problemáticas, los aspectos positivos y negativos que pudieran haber en base a la educación musical bajo el proceso de diversidad. Y sobre todo también, como mencionaba anteriormente, el impacto que ha tenido sobre nosotros los alumnos, para ver si han sido buenas las condiciones de educación o no, y sobre todo, no solo desde un punto de vista educacional, sino también personal. Que cabe resaltar que la salud mental y sobre todo, relacionados a aspectos de la psicología, es algo muy importante como músicos, porque todo lo que sentimos también lo expresamos en las interpretaciones. Entonces es muy importante pensar en eso. Entonces mi propia investigación era el explorar todas estas cualidades, el buscar todos estos detalles, ver las problemáticas si es que los hubieran, ver los aciertos de la educación virtual y sobre todo detallar las singularidades de todo este proceso de virtualidad que ha sido en algunos momentos caóticos, en otros momentos tal vez un poco desconcertantes, pero sobre todo era el evaluarlo desde la perspectiva de los alumnos en este proceso del año 2020 al 2021. Pero entonces, ¿en qué se justifica mi investigación? El inicio de mi estudio se basa en ser capaz de poder entender el funcionamiento de una modalidad virtual. ¿Por qué? Si la pandemia ya pasó, ya no tenemos que volver a estar encerrados en cuatro paredes frente a una computadora, ya no tenemos por qué estar grabando videos para los diferentes elencos, ya no tenemos que grabar nuestros exámenes, ya no es necesario. Podríamos pensar que sí, pero tal vez hayan cosas que nosotros podamos rescatar de esto. Como detallaba anteriormente, hay herramientas virtuales que son de mucha ayuda. Y hay cosas que dentro de la educación tradicional ya se están tomando en cuenta. Por ejemplo, alguno de los informes de la revisión de la literatura era que está buscando cómo ciertas herramientas virtuales ayudan a la comprensión de la música y también a la ayuda y mejoría en tanto audio-perceptiva, como temas de lectura musical y, bueno, conocimientos teóricos que estoy seguro que en Internet hay demasiado. Pero es entonces que mi justificación no solo va al hecho de plantearlo sobre el contexto de pandemia, sino que también pueda ser de utilidad para un futuro. Que Dios no quiera que ocurra otra pandemia, que las cosas vuelvan a la situación de encierro. Y lo más importante sería poder tener un plan de acción, el poder estar preparados ante la situación. Y que tal vez las cosas no tengan que ser tan duras, tan drásticas, como lo fueron durante la etapa de 2020 al 2021. Finalmente, aquí está el cronograma de las actividades que más o menos se planteaban para este proyecto de investigación. Tanto están muy esquematizadas en el desarrollo del problema, la revisión de la literatura, la revisión constante gracias a
profesores que les han brindado apoyo y finalmente terminaría con lo que son las entrevistas, que sería la parte más importante de mi trabajo, porque lo que yo quiero reflejar es la perspectiva de ustedes, la perspectiva de los alumnos que han pasado por este proceso. Y finalmente sería la revisión de contenidos final y acabar con el proyecto de investigación. Aquí está toda la revisión de la bibliografía que he tenido en cuenta para realizar esta investigación. Y bueno, solo quería acabar con las ideas que me llevaron a este proyecto, de saber que si bien la virtualidad ha sido una tierra de oportunidades hasta cierto punto, las herramientas virtuales, o bueno, las ideas que tal vez habíamos podido tener de que jugar un mal experimento con nosotros, pero también hay aciertos hasta cierto punto. Una de las oportunidades que teníamos era de poder contactarnos con maestros del exterior, del extranjero, que a mi parecer es algo muy, muy beneficioso para nosotros. Pero también se han dado ciertas características un poco muy hostiles por otros aspectos. Y es que la última pregunta para terminar sería el por qué atender toda esta educación simplemente se supuso que sería pasar todos los aspectos de la música, de la enseñanza musical tradicional a un aspecto virtual. El por qué se pretende que las cosas sean iguales, si vemos que en el factor humano esto no se da, si vemos que hemos tenido que sacrificar muchas cosas y sobre todo una mezcla de entornos muy fuerte que ha sido asumir el costado, el tener el entorno familiar, el entorno laboral y el entorno estudiantil, todo en uno, y suponer que las cosas van a seguir bien. Y bueno, entonces planeo seguir adelante con esta investigación y bueno, espero poder responder estas preguntas personales que tengo y sobre todo ayudar a la comunidad estudiantil a que la situación sea mucho mejor. Gracias.